3.0 y estoy con Paula Torres, y ustedes saben, cada vez que estoy con ella hay algo que vale la pena contar, y hoy vamos a hablar de donar sangre. Mirá si es importante. Hernán, buen día y muy buen día para todos. Es realmente una realidad que nos comprende a toda la sociedad, tomar conciencia, entender por qué no hay que donar en forma de reposición cuando te pide ese familiar, ese amigo que necesitas, y sí tener este hábito, esta actitud de ir a donar periódicamente en forma voluntaria, anónima, para que exista esa posibilidad de sangre a tiempo y segura para todos. Pero para esto está la voz de los especialistas. Nos visitan los doctores, vamos a decir, Jorge Rey, que él es del Hospital de Clínicas, y el doctor Roberto Fernández, que también es de la Fundación Hemocentro, donde se unieron, que nos cuenten esta alianza que han hecho con otros hospitales para hacer más fuerza y llegar a los resultados esperados. Gracias por acercarse. Bien, bueno, empezamos. Sí. Muchas gracias por la invitación, permitirnos difundir este tipo de necesidades. En realidad esta alianza es una alianza que surge naturalmente entre varios necesitados, entre la comunidad que necesita, los hospitales, los bancos de sangre que tienen que brindar el servicio. Y esa necesidad se llama tener sangre en cantidad suficiente y apuntar sobre todo a una sangre segura, que tiene que ver con la donación voluntaria, no el donante presionado, el donante que se va a buscar para reponer ante una operación, así como también con diversas técnicas que hoy por hoy permiten brindar una sangre mucho más segura. Sí. El panorama de sangre en este momento en nuestro país, la necesidad que hay, los donantes estos voluntarios, ¿no? Cuando uno no sale corriendo a donar por alguien cercano, ¿cuál es la proporción que existe? Bueno, hoy el grueso de nuestros donantes provienen de pedido a los pacientes, que es precisamente lo que el doctor Rey señalaba, y lo que inicialmente marcaste muy bien en cuanto a la habitualidad de la donación. Esto entraña un cambio cultural, indudablemente. Nosotros sabemos que hacen falta aproximadamente 1 millón y medio de donaciones anuales, lo cual no quiere decir de donantes, porque un donante puede donar más de una vez por año. Aproximadamente con 1 millón de donantes habituales resolveríamos la necesidad del país entero, es decir, la demanda que puede haber de sangre. Esto es en cuanto a cifras. Ahora, es una meta difícil de lograr si no se destinan recursos, si no se arman equipos multidisciplinarios para trabajar en este tema, y los países que lo han logrado lo han hecho a través de estos mecanismos. Es un cambio cultural, insisto, esto demora tiempo, exige tiempo y recursos. Yo iba por ese lado, como era en el mundo. La verdad, yo doné hace menos de un mes porque me pidió un amigo, y al hermano lo operaron y demás, a Eduardo, de paso, que mira todos los días y le mandamos un saludo y está muy bien de salud. Pero no tenemos el ejercicio los argentinos de ir a donar porque sí, porque hay que donar. ¿Cuánto hoy, vos decías 1 millón recién, cuánto más o menos hay hoy voluntarios sin la necesidad de ir por un paciente? Esto depende mucho de los lugares. Hay y tampoco siempre en esto lleva la delantera una ciudad como Buenos Aires, claro, por paradójicamente. No, pero por ejemplo en Jujuy han desarrollado una experiencia muy interesante, y yo te diría que es el lugar que más proporción de donantes habituales tiene. En Jujuy. Las comunidades pequeñas también responden de otra manera ante una campaña bien hecha. En nuestro país, o en nuestro medio, o en Buenos Aires, falta mucho por hacer. Hay lugares que han logrado cifras muy altas, como el Hospital Garrahan, digamos que ha trabajado mucho sobre la necesidad del donante habitual, y desde un hospital como el Garrahan es mucho más, no diría fácil, pero es mucho más accesible prestarse a la donación habitual. Pero la sangre hace falta en todos los lugares, en todos los hospitales, en las clínicas, en los sanatorios. Y la ley nuestra ha previsto la creación de centros regionales que se dedican precisamente a esta tarea, a captar donantes, a hacer las extracciones, a estudiar esa sangre. Y aquí hay otro concepto que yo quisiera poner en el tema, que es hablar un poco de sangre segura, cuando se dice qué estudios se le van a hacer a esa sangre para proteger a quien va a recibirla. Sí, porque hay una diferencia en el momento del que va, como fuiste vos, en forma voluntaria por un amigo, al que va espontáneamente porque está convencido y está en condiciones óptimas. A lo mejor el que va a donar
en reposición y en esto no cumple en total todos los requisitos. Claro, porque está el mecanismo de la presión. Sí. Esa persona va a donar sangre porque si no su familiar le dicen que no tiene sangre para la cirugía, para cualquier otra intervención. Y ese mecanismo de presión disminuye sensiblemente la seguridad transfusional. Porque hay gente que no reconoce todos los aspectos de la encuesta. Claro. Hay para contar, te hacen una encuesta con muchas preguntas, son muchas, si tuviste alguna enfermedad así, hasta si tomaste una cafeaspirina, una aspirina en las últimas horas, que fue lo que más me llamó la atención, porque yo había tomado una hacía 48 horas y por la duda le dije, no, bueno, no es tan grave, me dice, lo destacamos igual, pero estaba dentro de los parámetros normales. Te hacen un cuestionario muy largo, que alguno, claro, puede no, por miedo a que no le alcance a su familiar, no cuenta todo, y eso es lo peligroso. Claro, exactamente. Es así. Sobre todo porque una de las principales complicaciones o riesgos que tiene la transfusión de sangre es la transmisión de enfermedades infectocontagiosas por existir portadores entre los donantes de sangre. Entonces, si bien existen mecanismos de control, nuestra ley exige controlar para determinados virus y parásitos y bacterias, entre ellos la hepatitis B, la hepatitis C, el HIV, pero solamente pide lo que se conoce como pruebas serológicas que determinan la presencia de antígenos o anticuerpos en el donante contra un agente infeccioso. Esto tiene desde el punto de vista técnico la inconveniencia del periodo de ventanas, que es un periodo en el cual todavía no están expresados estos antígenos o anticuerpos, pero el individuo está infectado y puede transmitir la infección con la donación. Claro. Por eso ya desde hace muchos años con Roberto y otras personas más venimos bregando por la necesidad de implementar técnicas de mayor seguridad, independientemente de tener el donante voluntario, como es las pruebas de biología molecular, para detectar directamente el virus en la sangre de los portadores. Sí, doctores, una modalidad que se está instalando y ustedes también promueven son las colectas que van ustedes a las empresas, a las instituciones, a los colegios, porque a veces las personas tienen ganas de donar y esa falta de tiempo de decir ¿a dónde me acerco? Al hospital, al sanatorio, que esto está funcionando y en otros países también con mucho éxito, porque es como que si hacemos te cerrás un viaje, digamos, el ir vienen aquí y te lo hacen a domicilio casi, digamos. Sí. Aquí no estamos muy habituados, pero es parte de la solución que se ha encontrado en los países que han resuelto este problema, es decir, ir a buscar al donante o facilitarle la llegada al centro. Y para eso, vuelvo sobre el tema del cambio cultural, hay algo que se llama responsabilidad social empresaria. En este sentido, es pedirle a las empresas la apertura para realizar promoción de donación. Aquí no se trata de colaborar con dinero ni pedir, simplemente facilitar que los centros puedan ir a las empresas, a los clubes, a las universidades, a las iglesias. Lo estamos haciendo, pero realmente encontramos muchas barreras todavía para poder extender este tipo de cosas. Sí, aunque parezca increíble, esto nos cuesta mucho. Hay un par de datos, por ejemplo, no hace falta el ayuno como te decían antes, ya no es así el ayuno. O sea, ¿puedes tomar líquido, no sólidos, por ejemplo? No, incluso nosotros en nuestro centro atendemos hasta las 6 de la tarde y muchas veces concurren donantes que han tenido un almuerzo y dejamos pasar 2 horas y también se puede donar Porque sangre. parece mentira, pero son pequeñas complicaciones que al que tiene que ir, pero tengo que tener, no, ya comí y ahora no voy, no me acordé, desayuné porque me levanté medio obnubilado y no me di cuenta y comí, ya no voy a donar. Son cosas que ya son más como mitos que ya no se dan. Es más, se recomienda comer algo. La ingesta de un líquido azucarado. Porque antes te desmayabas por la falta de alimento, no porque te habían sacado sangre, era porque venías con el ayuno, entonces cuando te sacaban el componente psicológico de la aguja y demás, que realmente no ocasiona ningún problema. No pasa nada. Pero son cosas, la falta de ingesta de alimento provocaba muchas veces el desvanecimiento de los la desinformación también juega en contra a la hora de donar. O las personas que se han hecho tatuajes tienen que esperar un tiempo también, los que se hacen tatuajes también, esa cosa. Claro, pero antes te decían directamente, si vos te tatuaste, no podés donar. Ahora ya al año podés, no tenés problema. Claro, y en la medida que se aumente la sensibilidad de las pruebas, esos periodos se pueden acortar aún más, ¿no?
seguramente ustedes no, pero yo soy mayor que ustedes. No recuerdo la época, creo que sí. Recuerdo la época en la cual aquel que había tenido hepatitis no podía donar sangre. Claro, también hay... Sin embargo, aquel que tuvo hepatitis en la infancia, probablemente haya sido una hepatitis A que no deja ningún tipo de secuela de portador. Y está perfectamente habilitado para la donación, pero la gente no lo sabe. Es que falta eso, mucha falta información. Difusión. ¿No? Y bueno, quizás nosotros no somos expertos en el manejo de la difusión y necesitamos de la colaboración de personas como ustedes para llegar el acceso a la gente y poder explicar. ¿Hasta los cuántos años puede donar una persona? Y esto también está cambiando. Ustedes saben que está creciendo la vida media y también se va acompañando esto. Las normativas fijan 65 años, pero en realidad hoy puede donar una persona por arriba de esa edad si está en condiciones de salud. Esto es evaluado antes de cada donación por un médico y de alguna manera hoy está muy extendido ese límite de 65 años. Es más, existe lo que se conoce la autotransfusión, en la cual una persona dona la sangre que después va a recibir su propia sangre. Claro. Y allí se toman pacientes que tienen 70, 75 años, sin ningún tipo de inconveniente. Sí, y ver la necesidad, ¿no? En los medios de comunicación, yo me acuerdo en un momento dado que era todos los días recibir pedidos de que se necesitaba sangre. Y pensar que eso, si hay 1 millón de personas en nuestro país que lo tienen solucionado, como pasa en otros países. Francia creo que es un país modelo. Francia fue un país a la vanguardia, Estados Unidos, Inglaterra. En general fueron los países que mantuvieron la vanguardia en este aspecto. Hoy lo que les hace falta, doctores, creen que es una mejor difusión para que se acaben algunos mitos y para que la gente se anime más. Es una cuestión de difusión porque el argentino por lo general es proclive a donar o a ir cuando solidario, se encuentran los móviles. Necesita el móvil o la difusión. Sí, nosotros necesitamos dos cosas en realidad. Por un lado este tema de la difusión y por otro lado que se institucionalice en forma de normativa la aplicación de técnicas de biología molecular para aumentar la seguridad. Como existe de hecho en Córdoba es obligatorio hacerlo. El único lugar del país en donde es obligatorio hacerlo. Lo demás queda librado a la voluntad. Claro. ¿Qué mensaje final dejan ustedes como médicos y de este gesto solidario, amoroso, altruista, anónimo, ¿no? Como es donar sangre para la población y que se anime y que recurra, como me decía usted hace un rato, al centro más próximo, no necesariamente a los hospitales e instituciones que ustedes representan? Seguro. Nosotros creemos firmemente de que hay en esta necesidad de informar y de concientizar, llevar la solidaridad a la necesidad de que se haga en forma habitual. Realmente lo vivimos diariamente con los donantes que concurren, muchos de ellos por reposición, la mayoría por reposición, y muchos de ellos por primera vez. Y uno los ve cuando salen de la donación, que hicieron por primera vez, y surge una frase ineludible: sentirte orgulloso. Ese bienestar, esa sensación que uno tiene de haber hecho algo por el prójimo, realmente es insustituible. Y es algo que uno tiene. Totalmente. La sangre. Gracias, Paula. No, gracias a Jorge, ustedes. Roberto, a los dos, muchas gracias. Gracias a ustedes. Y nos vamos a ir a la próxima nota, pero con esta campaña justamente para donar sangre. Claro, yo no creía que era tan importante. Pero si te lo pones a pensar, es lógico. Fábrica de sangre no hay. Y encima, cuando te vas, te dan media lunas. Hay de manteca o de grasa. Yo elegí de manteca, son más grandes. Tranquilo. Que son mis viejos. Martín. Hoy doné sangre. ¿Y no te dolió? No. ¿Esto? ¿A qué te dedicas? Hoy salvé una vida.